Continuamos, disculpen esa interrupción en un momentico donde podíamos casi que haber terminado bien y pasarse a un segundo, digamos, a una especificidad dentro de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, voy a mostrarlos. Nos habíamos quedado por aquí en la interrupción, aproveché de hacer este cambio, corregir las láminas que teníamos. Decíamos entonces, creo que por aquí terminamos. Ajá. Ok. Entonces, resumiendo, o mejor dicho, el producto, nuestro producto final, en definitiva, digamos que en términos gráficos todavía, decíamos que tenemos nuestro sistema real y nos planteamos los posibles desplazamientos en el sistema RR. Y a partir de allí empezamos a trabajar, a descomponer nuestros sistemas en lo que llamamos el QQ, que básicamente, y eso es algo que vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Vamos a pasar los mismos desplazamientos que tenemos posibles o grados de libertad como elementos flexibles que tenemos acá, los pasamos a nuestro sistema QQ, pero ya sobre nuestro sistema isostático. Tenemos aquí nuestro sistema XX que depende, lógicamente, de cuál sea el modelo isostático que hagamos a partir de nuestro sistema, de nuestra estructura hiperestática original. Por supuesto, las X1 y X2, dado que este es de 2 grados de libertad, perdón, de 2 grados de hiperestaticidad, tendremos las X en función de cuál sea el modelo isostático que escojamos, ¿no? Pero independientemente de ello, tendremos nuestro sistema PP, donde están involucradas, digamos, deformaciones, viendo cada elemento como un elemento isostático lineal, ¿no? De aquí se pueden, digamos, yo les puedo ir adelantando un par de cosas. Perdón, una cosita más. Le mencioné que aquí básicamente vamos a irnos a un recetario prácticamente a partir de esta información que tenemos acá, vamos a tener que generar una cierta cantidad de matrices y vectores y que a final de cuentas lo que nos interesa, que son, digamos, las deformaciones en cualquiera de los nodos. Cuando hablamos de Q minúscula nos referimos al sistema QQ y entonces decimos todas las Q minúsculas van a ser Q1, por ejemplo, va a ser el desplazamiento horizontal de este nodo, Q2 el desplazamiento vertical de ese nodo y el Q3 sería la rotación de este nodo y el Q4 sería la rotación de este nodo. Y esos son los, digamos, el vector Q es un vector que tiene 4 elementos, digamos, sería una columna con 4 filas, 4 elementos allí. Si hablamos de la Q mayúscula, entonces serían las cargas externas que estarían aplicadas, lo podemos ver aquí mejor en el sistema real, qué cargas estarían aplicadas en esos extremos, ¿okay? En esos puntos, perdón. Entonces tendríamos el vector Q, se los puedo adelantando de una vez, también sería un vector que tendría 1, 2, 3 y 4 elementos que serían las fuerzas externas que estuviesen aplicadas justamente en esos sitios y en esas direcciones. Por ejemplo, una fuerza horizontal en 1 sería el primer elemento de esa matriz Q mayúscula. Un momento aplicado aquí en el extremo de esta barra, entonces sería el cuarto elemento de ese vector Q. ¿Okay? Si no hay fuerzas verticales aplicadas aquí en este nodo, entonces el segundo elemento del vector Q sería 0. Y cosa similar ocurriría si hubiese un momento aplicado en este extremo, en este nodo. Si tuviese un momento concentrado allí, sería el tercer, su valor sería el tercero elemento del vector Q. De aquí otra vez viene la importancia de ser consistente con las direcciones en que coloquemos nuestras flechas en nuestros diagramas, ¿no?
Y en términos generales, entonces, la literatura se plantea eso: hacia las derechas es positivo, hacia arriba es positivo y sentido horario positivo. Lo de las rotaciones es lo que más se encuentran variaciones en la distinta literatura y también en software también. Por ejemplo, en el SAP 2000, eh, este sería más bien un sentido negativo. Pero bueno, como en principio nos estamos manejando con literatura, vamos a mantener el antihorario como positivo. ¿Qué pasa con lo vertical? Bueno, yo puedo verlo también de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, y entonces pongo la fuerza en este sentido, o si es de arriba hacia abajo, la tendría que poner en el sentido contrario. En lo horizontal siempre estamos con la cuestión de que, bueno, va hacia la derecha. Bueno, pero en definitiva, si nosotros resolvemos esto, tenemos todo lo que nos podamos preguntar. Un detalle que ya empieza a surgir, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos una carga puntual aquí en medio por ejemplo, de la viga BC? Si tenemos una carga puntual allí, tenemos dos opciones. O dividimos esta viga en dos elementos, lo cual nos va a multiplicar tanto el trabajo, o más bien podemos agarrar y buscar cuál es digamos, la equivalencia en los siguientes términos. Digamos que tenemos la barra, digamos, AB, que sea esto, y que tiene una carga aquí. Entonces, más bien lo que podemos hacer es esto, a que equivale a los efectos de una carga en nodo. Entonces, yo puedo decir que eso equivale, déjame hacer un cambio, a colocar digamos, repartir la carga en estos términos. ¿Okay? O sea, esta carga la convierto en esto, que realmente serían, como decir, las reacciones, ¿no? Pero también esa carga produce, digamos, una rotación en los extremos. Entonces estaría, digamos, una rotación aquí estaría induciendo un efecto de momento también en los extremos de los miembros. Entonces, de estas cosas que dibujé en rojo, que equivaldrían en los extremos del miembro a la acción que tendría esta carga y esa viga sobre sus vecinos, serían las cargas que estaríamos entendiendo como las cargas aplicadas aquí en los nodos. En definitiva, lo que quiero decir con todo esto es que si tenemos cargas distribuidas, eh, o cargas puntuales en sitios que no son los nodos, tenemos que transformar esas cargas en sus equivalentes para los nodos. Y en base a eso, seguimos con nuestros cálculos. Por lo menos ahí definimos Q con el problemita o, digamos, paso adicional, que es este cambio que podemos hacer aquí. Al final tenemos que revertirlo nuevamente para tener los valores reales, porque, digamos, esta viga sometida a esta carga, no es, si bien tiene el mismo efecto sobre sus vecinos que estas cargas que puse en rojo aplicadas a eso sobre los vecinos, pero si vemos este elemento propiamente dicho, no es lo mismo, digamos, en su diagrama de momentos y su diagrama de corte, este esquema, que el esquema verde, que el esquema rojo. Y se denota más todavía si lo hacemos como, asumimos que todo esto es igual si aquí tuviésemos una carga distribuida. ¿Okay? Pero bueno, eso en su momento que entremos a definir la matriz Q, perdón, el vector Q, allí entonces hablaremos en más detalle de esto. Pero digamos que la limitación, entre comillas limitación, del ardid que tenemos que hacer, es que no, las cargas externas tienen que estar aplicadas sobre los nodos. Un segundo tema al respecto, este sí les puede agradar y se lo voy a mencionar ahorita, pero no lo vamos a aplicar sino ya para casos muy específicos, es que digamos que en esta, fíjense una cosa, nosotros en lo que vimos hasta ahora, yo les pedía en un momento dado cuáles eran las reacciones en algún nodo o en un apoyo, o cuál era el desplazamiento de algún nodo
y digamos el desplazamiento horizontal en el nodo tal, cualquier nodo. Con este método nosotros podemos calcular, digamos, efectivamente todo el vector Q que corresponde a todos estos desplazamientos. Podemos calcular todas las fuerzas que corresponden a, digamos, locales y desplazamientos locales o relativos definidos en el sistema PP. ¿Okay? Pero la gracia es que aquí nosotros pudiéramos solamente hacer un sistema QQ reducido, en el que solo coloquemos, digamos, los vectores, perdón, sí, las flechas, vamos a decirlo así, eh, sobre la base de las incógnitas que queremos calcular, pero también sí con la limitación de que todas las fuerzas externas tienen que tener su equivalente representado acá en el sistema QQ. ¿Eh? Entonces, digamos, eso que dije ahorita, que quizás se comprende poco por lo rápido y no estamos en ejemplos ahorita, es que el vector Q podemos trabajar con un vector QQ reducido y entonces nos simplificamos mucho el trabajo si vamos a hacerlo a mano. Y bueno, y esa es, digamos, una ventaja adicional que tenemos sobre este método. Dicho esto, lo otro que quería adelantarles para no abrumar mucho con la clase de hoy, aquí está ya lo que dijimos, digamos, repitiendo en resumen el procedimiento, tenemos nuestro sistema real, a partir de él hacemos su análisis en términos de grados de libertad como elementos flexibles, definimos nuestros posibles desplazamientos, a partir de él sacamos el modelo isostático como lo veníamos haciendo siempre, y con estas dos cosas entonces tenemos un sistema QQ, que es el sistema isostático, pero con los grados de libertad flexibles, el sistema isostático ahora con nuestras redundantes x1, x2 y las n tantas x como grados de hiperestaticidad tengamos, escogemos un sistema modelo de elemento flexible sencillo, sea este o cualquier otro que se les ocurra, y con base a él entonces numeramos nuestros elementos sobre la base de eso, de un sistema de coordenadas locales. ¿Okay? Lo que le quería mencionar, aprovechando la clase de hoy, tiene que ver justamente con, digamos, dando un poquito en lo que es el sistema QQ. El sistema QQ se refiere a, estrictamente hablando, es a coordenadas generalizadas. En una clase anterior hablamos justamente de qué era eso de coordenadas generalizadas y decíamos que eran coordenadas que fuesen independientes una de otra, ¿no? Para eso, vamos a pasar aquí a otro dibujito mejor. Aquí pueden ver, pero un segundo. Aquí tenemos nuestra estructura nuevamente y entonces decimos, bueno, ¿cuáles son digamos, los posibles desplazamientos de los nodos? Y entonces dibujamos nuestro sistema RR y decimos, bueno, este nodo no se puede mover. Este nodo tiene las tres posibilidades de desplazamiento. Estamos hablando en el plano siempre, en 3D por supuesto esto se multiplica. Y en este nodo no tenemos posibilidad de desplazamiento horizontal ni vertical, pero sí de rotación. Este es nuestro sistema R. ¿Okay? Ahora recuerden que al igual que, digamos, nuestra indeterminación venía dado por grados de hiperestaticidad, ¿eh? Si nosotros tenemos información adicional en relación a lo que pasa con nuestra estructura, y entonces podemos tener también, digamos, si tenemos información adicional a la que ya hemos hablado, solamente que no dijimos nada absolutamente nuevo, pero si tenemos información adicional que tenga que ver con la posibilidad de deformación de nuestra estructura, entonces allí efectivamente sí podemos, digamos, nuestra indeterminación, que en este caso es de 2,
Si tenemos un grado adicional o alguna información adicional, podemos reducir ese grado de indeterminación. ¿Ok? En términos de lo flexible, no hablando de la, de, lo, del- de grados de libertad como estructura, como elementos rígidos, sino como elementos flexibles. Entonces, y en realidad se están combinando las dos cosas. Esas dos condiciones normalmente se refieren a esto, ¿no? ¿A qué pasa si tenemos módulos, áreas infinitas, o sea, elementos no deformables axialmente o elementos no deformables eh, en términos de flexión, ¿no? Entonces vamos a ver primero esto. Digamos que tuviésemos esto aquí. Esta barra tuviese esta propiedad. Esta barra, ¿qué ocurre aquí si la barra no se puede deformar axialmente? Resulta ser que esto que está aquí, vamos a hacer, ¿okay? Si esta barra no se puede deformar axialmente, ya esta deformación vertical que teníamos marcada aquí como 2, ya no es posible. Entonces, ese, digamos, desaparece de nuestro sistema. ¿Okay? Ya eso no es una variable independiente, o sea, no es una coordenada generalizada. Entonces, nuestro sistema R sigue teniendo 1, 2, 3 y 4, ¿okay? Porque, bueno, no estábamos considerando eso, pero nuestro sistema QQ ahora pasa a tener un elemento menos. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre si adicionalmente ese elemento, esta barra, también tiene la misma propiedad? ¿Okay? Digamos, su área sea infinita, o sea, no tenga posibilidad de formación axial. Y si no tiene posibilidad de formación axial, dado que aquí estamos articulados, digamos, al suelo y no es un patín, el desplazamiento del nodo B se ve impedido. Entonces, esta condición que tenemos aquí, ahora efectivamente también desaparece. Entonces, fíjense ahora que sí tenemos, ¿qué es lo que sí tenemos? La posibilidad de deformación en términos de rotación, ¿no? Que no se ve impedido por estas áreas infinitas. Entonces, digamos que tengamos, qué sé yo, imagínense, por decir algo, este 3 fuese además un momento allí, ¿no? Entonces, nosotros ahí estaríamos viendo que está ocurriendo algo en este sentido, ¿sí? Y aquí estaría ocurriendo algo en este sentido. Fíjense que aquí, efectivamente, un momento aquí, o una carga vertical aquí hacia arriba, o una carga, no, estrictamente es una carga aquí, o una carga horizontal aquí también, pudieran estar produciendo una deformada parecida a esto, donde sí tengo una rotación en el nodo B y también tengo una rotación en el nodo C. O sea, tengo una rotación 3 que tengo que determinar y una rotación 4 que también nos la daría nuestro sistema. Y nuestro sistema QQ pasaría a ser un sistema que tendría, ahora, digamos, renumeraríamos, este sería 1 y este 2, por ejemplo. Entonces, nuestro sistema QQ eh, pasaría a estar a ser más sencillo. ¿Okay? En la clase de mañana, entonces ya empezaremos a ver, bueno, cómo se hace para todo aquello de los sistemas QQ, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente luego se los muestro en la otra lámina nuevamente. ¿Okay? Entonces digamos que esto era sobre la base de que por ejemplo tuviese eso, deformaciones axiales que no entraran digamos, no fuesen, eh, perdón, condiciones de elasticidad que crean dependencia, en este caso era de los desplazamientos originalmente el horizontal de este nodo y con la otra variable el vertical. Y tenemos solamente la condición de área infinita para la barra BC, entonces seguiríamos teniendo la posibilidad de
desplazamiento vertical, entonces tendríamos un sistema QQ con 3 elementos, digamos, nada más. Ahora fíjense también en lo siguiente. Venirme aquí, meterle la barrita. Ajá. Ok. Ahora vamos a deshacer todo esto un momento. Ok. Volvemos a la condición original. Imagínense lo siguiente. Imagínense ahora que, por ejemplo, en términos de flexibilidad, ahora esta barra no puede, digamos, no se deforma en términos de momento. ¿Ok? Sí se puede deformar en términos de axiales. ¿Ok? Eso quiere decir que este valor, la flecha que estamos identificando aquí como 2, sí se puede formar. Pero si esta barra tiene imposibilidad de deformarse a flexión, entonces este factor 3, que estamos hablando aquí, no se puede dar. Esa barra no puede rotar. ¿Ok? Entonces, perdón, voy a hacerlo completo. Okay. Quitamos esto de aquí y pasaríamos a este caso. Pero fíjense que si no puede rotar, ¿okay? Tampoco tiene posibilidad, digo, no puede, perdón, no puede flectar, no puede hacer una curva en este sentido ni para este sentido. Entonces, esto que tenemos aquí, esta componente 1, ella tampoco puede darse. ¿Okay? Entonces, pasaríamos a tener esta condición. ¿Okay? Donde entonces tendríamos ahora digamos, un sistema QQ nuevamente con solamente 2 elementos. ¿Ok? Digamos que sí, efectivamente, 2 elementos. ¿Qué pasa si metemos un nuevo, digamos, decimos que esta misma condición ocurre para esta barra? Resulta ser que la condición de no elasticidad, o sea, si decimos que no se puede deformar en términos de flexión, y esto está perfectamente empotrado a esto, como así se ve, y este no podía rotar tampoco, ahora este tampoco puede rotar, no puede deformarse en estos términos, y en definitiva, ¿qué diría eso? Que bueno, hay forma de que este extremo rote si aquí estamos en un extremo que no se mueve, y aquí estamos articulados, este extremo no puede rotar, y entonces este extremo, digamos, se hace ya ahora también dependiente, se elimina. Pero fíjense que si esto no puede rotar y además, si este no puede rotar, tampoco puede subir. Entonces las condiciones de imposibilidad de deformación por flexión, lo que está haciendo es eliminando dos condiciones de nuestro sistema QQ. Y si eliminamos los dos, a final de cuentas, ¿qué quiere decir? Que ya de una vez sabemos que la rotación de este nodo es 0, que el desplazamiento vertical del nodo es 0, que el desplazamiento horizontal del nodo es 0, que el desplazamiento de este nodo también es 0. Entonces ya sabemos prácticamente cuáles eran nuestras incógnitas en términos de deformación, ya está resuelto. ¿Okay? Ahora, si en vez de esta condición tenemos esta de deformación axial, digamos, no posibilidad de deformación axial, resulta que aquí, pero sí que podemos tener flexión, ¿ok? Entonces, ahorita no lo visualizo bien, pero el hecho es que una condición, digamos, una de estas dos condiciones pasa a ser dependiente de la otra. ¿En qué términos?
Este punto puede subir. La verdad es que ahorita no lo visualizo, pero digamos que esta condición en definitiva nos hace que podemos eliminar o esta condición de nuestro sistema, ¿no? En términos, digamos, de regla, por decirlo así, las condiciones de área infinita nos quitan o nos permiten eliminar, nos permiten, no, sí, vamos a decirlo así, nos permiten eliminar una condición de nuestro sistema QQ, mientras que las condiciones de inercia o rigidez infinita frente a flexión nos permite eliminar dos condiciones. Pero esas dos condiciones o esa condición no es cualquiera, es una que digamos que geométricamente nuestro análisis nos permita efectivamente identificar qué es lo que se puede, quién está dependiendo de quién. ¿Okay? Dicho eso, déjenme cambiar un momentico acá. Ok, a esto que es lo que quería regresar. Ok. Ajá, este es como parte del recetario que les mencionaba, ¿no? Una vez que tenemos definido nuestro sistema RR, que es, digamos, el más sencillo, pero el primordial, eh, a partir de eso generamos nuestro sistema isostático en el que ya sabemos identificar perfectamente los sistemas XX, que ninguno de ellos es eliminable en definitiva. Y tenemos nuestro sistema QQ, que como vimos muy brevemente en lo que acabamos de terminar hace un par de minutos, veíamos que, digamos, definimos nuestro sistema QQ a partir del RR, pero que pudiéramos reducirlo un poco. Escogemos nuestro sistema PP, que por ahora confórmense con este ejemplo, ¿no? A partir de allí, vamos a tener que hacer algo parecido a lo que hicimos para los exámenes anteriores, que era justamente determinar lo que eran nuestros deltas, algo parecido a nuestros deltas 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, etcétera, 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 ¿no? Con una ventaja que es donde les he mencionado siempre, que ahí ya no vamos a tener que estar integrando nada, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es este como primer paso o los dos primeros pasos de la receta, ¿no? Vamos a tomar del sistema QQ, vamos a llamar a cada uno de estos condiciones de 1, 2, 3 y 4, vamos a agarrar lo que vamos a llamar estado elemental o un estado de carga elemental, en el cual vamos a hacer, digamos, nuestra estática para el sistema QQ, o sea, un sistema isostático, solamente con la carga que llamamos 1, con un valor unitario. O sea, una sola fuerza y vamos a hacer nuestra estática de ese elemento. Y con ello vamos a generar lo que llamamos un vector P. Y digamos, vamos a tener un vector P para esta carga número 1, vamos a tener un segundo vector P para la carga número 2, otro vector P para la carga número 3 y un vector P para la carga número 4. Puras cargas unitarias. O sea, son 4 estáticas que vamos a tener que sacar aquí, pero a partir de una carga unitaria, ¿no? Y los resultados que vamos a obtener de nuestra estática, entonces lo vamos a comparar con esta numeración que tenemos aquí. Entonces nuestro vector P, dado que estamos partiendo de aquí, nuestro vector P va a tener 6 elementos, o sea, 6 números. Una columna, nuestro vector PN, P1, digamos, va a tener 6 filas en una sola columna. Y las 6 filas van a corresponder a cuando calculamos la estática de esta estructura con una carga unitaria aquí, equivalente a esta dirección 1 que tenemos aquí,
ella nos va a dar un momento aquí, un momento aquí, una fuerza axial a esta barra. Lo mismo para esta barra me va a dar un momento acá y una fuerza axial en esta barra, que de hecho, no sé si lo pueden visualizar muy rápido, pero si tenemos una carga aquí, esta barra no va a tener ninguna carga a final de cuentas, ¿no? La única que se va a ver esforzada es la barra vertical. Entonces, este momento va a tener un valor sacado de la estática, este momento va a tener un valor sacado de la estática, de hecho va a ser 0. La carga axial que genera esta carga sobre esta barra va a ser 0 y esta barra va a tener 0, 0 y 0. Entonces los elementos, digamos los valores de ese vector P aquí, sería 1 sobre la longitud, sería el valor de acá, 0, 0, 0, 0 y 0. O sea que es un vector que tiene un solo valor, digamos, su primer valor, el primer elemento de esa columna sí va a tener un valor, pero todos los demás van a ser 0. Como ven, es una estática muy sencilla y bueno, sale ese vector P1 correspondiente. Para P2 también puede ser muy fácil que P2 que produce en esta estructura solamente una fuerza axial en esta barra, no produce momentos en ningún lado y a esta barra no le hace nada. Entonces el vector P2 sería 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ya tenemos el segundo vector de esa. Y así sucesivamente. Luego este momento aquí 3 y cada uno va a ir componiendo, digamos, esos vectores P. Si esos vectores P los ponemos así uno al ladito de la otra, estamos conformando nuestra matriz, matriz que llamamos BQ. Esta matriz que tenemos acá, BQ. Podemos hacer pasamos a hacer exactamente lo mismo con el X. Ponemos una fuerza unitaria acá, hacemos nuestra estática, vemos cuáles son, armamos nuestro vector P. Ya tenemos un vector P de esa matriz. Tenemos este PX1. Ahora ponemos X2 como 1, hacemos la estática y otra vez armamos el vector metiendo los resultados de momentos y axiales aquí, los metemos por acá. Tenemos nuestro vector PX2 y poniéndolas juntas en una matriz, entonces tenemos nuestro vector, nuestro BX. ¿Okay? Luego de eso, viene un recetario, digamos, cómo combinar esas matrices. Bueno, vamos a tener también una matriz F que simplemente va a ser una matriz que tiene digamos, es la matriz típica de este elemento, pero lo vamos a tener para esta barra y para esta barra, eso lo vamos a ver en clases posteriores. Probablemente mañana alcancemos a ver algo de eso. Y luego es ya un recetario prácticamente de cómo combinar estas matrices de manera de, casi que es una magia algebraica matricial, de manera de deshacernos de nuestras incógnitas X, que al final obtengamos todos los valores que estamos requiriendo por aquí. Digamos, definir todos estos valores Q, que están en Q, Q y en P. Y con eso queda resuelta nuestra estructura como tal. Todo esto que dije así muy rápidamente, mañana podemos comenzar a verlo parcialmente con un ejemplo. Y lo que tiene que ver con el PP, ahí tenemos que entrar un poquito más digamos, en teoría. Pero allí seguramente en el transcurso del día de hoy les pase una referencia a guiar para que puedan tomar alguna lectura por allí. Bueno, ya nos queda prácticamente nada. Si hay alguna pregunta breve o si abrimos otro ciclo de preguntas. Y creo que así estaba grabando, menos mal. Voy a detener la grabación.